Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate en este jueves 30 de mayo. Hoy queremos hablar de un tema, sé que hay muchas cuestiones que se vienen discutiendo públicamente, pero esto tiene que ver con lo económico y es muy importante. Hay una crisis a nivel internacional, hay una crisis regional y a nivel local. ¿Qué está pasando con la economía? Hoy leíamos, por ejemplo, un informe desde Brasil que el primer trimestre cerró con una recesión económica, un resultado negativo de la economía. Y esto es bastante preocupante, es un país grande, un país que está en un momento complicado de transición, digamos, un gobierno que ha asumido hace muy poco tiempo. Y queremos mirar y pedirle el análisis a una persona que lo tenemos en forma permanente en ABC Cardinal, por supuesto ya se ha vuelto un compañero nuestro aquí en el grupo ABC y hoy queremos aprovechar esa experiencia que ha tenido en el sector público y también la experiencia que tiene en el sector privado. Estoy hablando del doctor Manuel Ferreira Bruschetti, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido y gracias por aceptar la propuesta hoy. No, muchas gracias por invitarme y un saludo a la audiencia de ABC. Quiero empezar ya rápidamente con esto que, Manuel, he visto que Desarrollo en Democracia ha corregido sus números y varios organismos están corrigiendo los números de posible crecimiento económico que vamos a tener el país. MF Economía, la consultora que está a tu cargo, por supuesto te pertenece. ¿Cuál es el último dato que tiene al respecto? Estamos bajando cada vez más en esa estimación del crecimiento de la economía. Sí, nosotros estamos también en línea con eso, ¿verdad? Estamos en valores del orden del 2% ahora, ¿verdad? De crecimiento, muy similar a esos cálculos que citabas de Dende también, ¿verdad? ¿Empezó con cuánto? En el caso empezó de con MF, 4, en el caso nuestro empezó con 4. La segunda corrección, digamos, de la estimación. La segunda corrección fue cuando el primer informe que se hizo sobre resultados de soja, que había una pérdida de 1 millón de toneladas y ahora estamos en una pérdida del orden de las 2,3 millones de toneladas. Ya en eso y obviamente el impacto que se genera en los sectores vinculados, transporte, comercio, sector financiero, el sector industrial y también obviamente el bajón que se veía en otros sectores, ¿verdad? En el sector comercial, en el sector industrial mismo. Creemos que esto está generalizando el impacto y vamos a tener una retracción en el crecimiento. La posibilidad de un resultado negativo, doctor, que podamos tener este año, porque a mí me asusta, empezamos con 4, hoy hablamos de 2 y todavía no estamos a mitad de año. Digamos, ¿puede terminar un año con resultados negativos? Eso ya es imposible ahora con todos los elementos que tenemos, los indicadores, por ejemplo, el sector agrícola que prácticamente estamos cerrando la campaña. No, yo dificulto el hecho de que se salga con números negativos. Creo que no será ese el caso, pero y además porque me parece que hay cosas que van a ser definitorias, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una etapa, una serie de shocks externos que están afectando muy fuerte a nuestra economía. ¿Cuáles, doctor? Si puede citar así brevemente al menos. Uno es el impacto de la guerra comercial, que está transformando el mercado comercial de commodities, fundamentalmente de soja en nuestro caso. Hay un shock importante climático que hemos tenido sobre todo en etapa de campaña agrícola. Nuestras campañas son fundamentalmente campañas de verano, ¿verdad? Entonces, los resultados están listos, digamos, en el primer trimestre del año, ¿verdad? Y eso ya determina gran parte de lo que va a ocurrir durante el resto del año. Tenemos un impacto bastante importante también de la inestabilidad del vecindario, ¿verdad? Sobre todo en la Argentina y sobre todo vinculado al tema de tipo de cambio, ¿verdad? Que va a estar en elecciones en octubre, ¿no? Claro, Argentina tuvo una devaluación muy violenta a partir de mediados del año pasado más o menos y hoy parecería estar estabilizándose, pero eso generó un impacto sobre el real y generó un impacto sobre el guaraní y obviamente generó una variación de precios relativos que hizo que nosotros nos quedemos caros, digamos,
contra el resto de los países y obviamente eso significó una caída muy estrepitosa de ventas en gran parte de las empresas del sector comercial, ¿verdad? Y incluso significó dumping de productos argentinos y brasileños en nuestro mercado, que ha sido bastante importante durante el año, ¿verdad? Esta es más o menos el conjunto de shocks que hemos sufrido. Y ahora empezamos a ver un tema nuevo, ¿verdad? Que podría ser bastante peligroso y que es básicamente el hecho de que nos están recibiendo reales en efectivo en bancos brasileños, ¿verdad? Parecería ser instrucciones del Banco Central del Brasil, lo cual podría generar una desaceleración todavía más violenta en la frontera con el Brasil, ¿verdad? Bueno, este es entonces un escenario internacional, la guerra Estados Unidos-China, el vecindario Brasil-Argentina, fundamentalmente Argentina. A nivel local, la pregunta que se hace... Perdón, y hubo un tema que me olvidé de decir, que es muy importante, sobre todo, un brote de fiebre porcina africana en China. Lo explico brevemente. En el mundo hay más o menos 1.000 millones de cerdos. La mitad de eso tiene China. Este brote de fiebre porcina ha sido catastrófico para la producción porcina de China. La expectativa es que ellos terminen con un esquema de rifle sanitario, es decir, sacrificando alrededor del 30%. No es una buena noticia para nosotros, no, porque la sustitución, digamos, de la carne porcina. Bueno, pero estos chanchos eran lo que comían la soja, ¿verdad? Entonces, está muy afectado el mercado sojero con esto. Se está sustituyendo. China está empezando a importar vacuno, pero como vos sabés, nosotros no tenemos relaciones con China, por tanto no le podemos vender ganado vacuno. Sin embargo, sí le vendíamos a través de Argentina aceite y harina de soja, ¿verdad? Los argentinos compraban granos acá, hacían el proceso industrial en Argentina y le vendían harina y aceite argentino a China, ¿verdad? Entonces, es más difícil llegar con carne. Viendo este contexto internacional que estás pintando, doctor, a nivel interno la pregunta que nos hacemos, ¿el gobierno está haciendo bien la tarea o no? O sea, el elemento interno, que tenemos un impacto, digamos, de una serie de factores externos, exteriores, pero a nivel interno, ¿estamos haciendo bien los deberes ante esta situación? ¿O hay cosas que no se están haciendo y deberían ser priorizados ahora por el Poder Ejecutivo? Yo creo que el gobierno está empezando a entender que hay un problema, ¿verdad? Creo que tardó el gobierno en entender el tema, el problema, pero creo que ahora que lo está entendiendo está empezando a plantearse realmente resultados. El gobierno estaba más tranquilo, más relajado, discutiendo otro tipo de cosas en el ámbito económico, como por ejemplo la reforma tributaria y cosas por el estilo, pensando más en ciertas expansiones. Creo que hoy empezamos a ver que los actores económicos del gobierno empiezan a focalizarse en ver qué se puede hacer para poder sostener, apoyar y desarrollar medidas contracíclicas que generen una transformación. Y creo que esta fue una tarea también, mucho de la prensa, mucho del sector privado que se reunió, habló y comunicó, y creo que hoy estamos llegando a una situación que es positiva en ese sentido. Me parece que va a haber mucho más foco, mucho más concentración de los actores importantes hoy en un tema de reactivación, de políticas anticíclicas, y eso va a ser positivo si es que ocurre, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de que se iban a incentivar más obras, doctor. O sea, ese, por ejemplo, es un elemento de lo que estás mencionando de las políticas que podrían ser tomadas, o vos ves que la evolución ha sido razonable, porque hubo una explicación desde el Ministerio de Obras, por ejemplo, que es una de las instituciones, una de las más importantes quizás, donde se dice, bueno, hay una serie de lluvias que se están dando, una serie de factores que no permiten avanzar en materia de obras. ¿Hay realmente un problema externo o es una cuestión de administración? Mira, yo creo que tenés que dividir la posibilidad de lo que el Estado puede hacer. Por un lado está la política fiscal, donde las obras juegan un rol importante, y por otro lado está la política monetaria y financiera. Y creo que hay que mirar los dos aspectos. Cuando hablamos de política fiscal, el tema de obra, gasto público se vuelve importante
porque cuando hay una recesión, el privado lo que hace es dejar de gastar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Sale a gastar para sustituir ese gasto que se redujo en el privado. O sea, hace exactamente lo contrario de lo que hace el privado. Y cuando la situación está bien, hace también lo contrario, ¿verdad? El privado ahí gasta y lo que hace el Estado es ahorra para los momentos de vacas flacas, como pueden ser este momento, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos un problema de ejecución de obras, pero también tenemos un problema. Acuérdate que gran parte de estas ejecuciones de obras tienen como objetivo final proveer empleo, generar gasto y generar un efecto multiplicador dentro de la economía, donde el que consiguió una obra pública contrata gente, esa gente que tiene empleo compra en el almacén, ese almacén le pide a su proveedor y se genera un círculo virtuoso, ¿verdad? No es solamente la parte de licitación de obra pública. Yo creo que también hay mucho dinero pagado en pagos que están atrasados por temas más bien burocráticos, ¿verdad? Los números de lo que estamos hablando. Hoy, por ejemplo, tenemos que el Ministerio de Hacienda hizo una emisión de bonos de 500 millones, más o menos decidió que la mitad las iba a usar en cubrir deuda vieja y la otra mitad en obra pública. Todavía no ha gastado nada, ¿verdad? Creo que es importante destrabar los procesos burocráticos que permitan que se haga el gasto, ¿verdad? No necesariamente la obra per se, ¿verdad? Este tipo de cosas creo que son muy importantes de tenerlas en cuenta, y me parece que no es solamente obras públicas, sino son un montón de instituciones donde se pueden generar. Por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda debería también generar gasto en esta época. Donde también hay cuestionamientos de la efectividad, claro, de la ejecución, digamos. Claro, también. Y después hay otra cosa que es importante. La obra civil es más generadora de mano de obra que la obra vial, ¿verdad? Entonces, también habría que pensar en ese tipo de elementos. Después está la política monetaria y financiera también. Acá, esta crisis del sector agrícola, sobre todo, le está poniendo al agricultor en una situación complicada. ¿Por qué? El agricultor, con la baja de precios en el año 2014, en el año 2015, refinancia sus deudas más o menos en promedio a 5 años. Y hoy el rendimiento que tuvo no le permite pagar la cuota de ese refinanciamiento del año 2015. Por tanto, hay que hacer otro refinanciamiento. O sea, el Banco Central debería disponer o arbitrar, digamos, las medidas para poder refinanciar otra vez la refinanciación. Así es. Entonces, y acá tenés un tema que es importante. El Banco Central saca una resolución hace más o menos 7 días, 8 días, el lunes de la semana pasada exactamente, de refinanciamiento al sector agrícola y ganadero. Y esas refinanciaciones van a servir en la medida en que los bancos no tengan que constituir previsiones o no tengan que renunciar a distribución de utilidades. Si los bancos tienen que hacer eso, van a decir no vamos a refinanciar nomás, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que es importante, pero no se acaba con esa mecánica. Hace falta también fondearle al sistema financiero para que pueda otorgar créditos a largo plazo. Entonces, posiblemente deberíamos pensar en créditos de la AFD de mediano y largo plazo que puedan funcionar. Hay que pensar fondear la AFD para que haga esto. Para eso están disponibles, por ejemplo, fondos de IPS que podrían ser utilizados, que hoy están colocados a la vista en gran parte del sistema financiero. Allí no hace falta ninguna modificación de ley, una cuestión administrativa netamente. Sí, es una cuestión de gestión nomás, ¿verdad? Una cuestión de gestión. El Fondo de Garantía de Depósitos que está en el Banco Central también se podría utilizar para esto, los fondos de la caja fiscal. Hay fondos del Estado que se podrían usar para fondear estas operaciones y encima le generan a la caja fiscal, a IPS, rentabilidad otra vez, ¿verdad? Una cosa que yo me pregunto, yo estuve viendo las cifras, los bancos han tenido una ganancia importante en el cierre del primer cuatrimestre, creo que es la última cifra que se publicó. Entiendo que ha aumentado el crédito del sistema bancario. Sí. He leído ese dato también. Entonces,
uno se pregunta si las economías, porque la gente te dice, no hay circulante, o sea, estamos con problemas. El sector supermercadista dice que ya no hay una dinámica económica de consumo como la que teníamos. Sin embargo, los bancos están ganando plata, las tasas, digamos, no están elevadas las del Banco Central, hay un aumento del crédito. ¿Cómo se explica que no haya circulante, como dice la gente, en términos comunes, doctor? O sea, ¿cómo se compagina eso con los datos que uno ve en el sector financiero? Bueno, en primer lugar, y acá hay elementos muy técnicos que son importantes de considerar. Estamos en un momento donde la cantidad de dinero que existe en el sistema, lo que le llamamos el M0, está en valores negativos de crecimiento interanual. Hay una caída de 0,4%, el M1 tiene una caída de 1,4% en términos medido en términos... Eso al primer cuatrimestre. Eso al mes de abril, al cierre, claro, del comparado al mismo cuatrimestre del año pasado. pasado. Abril comparado contra abril, cantidad de dinero perfecto. directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hay menos dinero que antes en la calle. ¿Por qué hay menos dinero que antes en la calle? Básicamente porque el Banco Central retira dinero cada vez que hace operaciones de cambio. Entonces, si yo te vendo un dólar, te vendo ese dólar a cambio de guaraníes, ¿verdad? Si yo, Banco Central, agarro tus guaraníes y lo pongo en la caja fuerte, en realidad ese dinero deja de circular, ¿verdad? Y esto es lo que hizo el Banco Central. El Banco Central ha tenido intervenciones por alrededor de casi 500 millones de dólares ya durante el año 2019. ¿verdad? Pues lo que muchos siempre, la famosa discusión que existe, doctor, hay que dejar mayor liquidez en el sistema, qué sé yo, bajar las tasas de interés del banco, que paga el Banco Central, por ejemplo, y dejar más liquidez en el sistema de tal manera que se mueva la economía y ese circulante, ese indicador que estás mencionando pueda aumentar antes que reducirse, doctor. ¿O por qué no lo hace el banco? O sea, ¿cuál es el análisis o la política que sigue? Y dependiendo del caso, ahora por ejemplo necesitamos más circulantes, ¿verdad? El banco debería bajar sus tasas entonces. No, a ver, el análisis tiene que ser un poco más amplio, más detallado por un tema bastante importante, ¿verdad? Cuando hoy existe una expectativa en los agentes económicos de que el dólar va a subir, entonces todo el dinero que reciba una persona lo convierte a dólares. Por tanto, el Banco Central lo que dice es, si yo agrando la cantidad de dinero, se va a convertir eso en dólares. Se va a convertir en un problema cambiario. Se va a convertir en un problema cambiario. Ahí hay alternativas también. ¿Cómo funciona el mercado de dólares y cómo funciona el mercado de guaraníes? Los instrumentos que tiene el Banco Central básicos sobre el mercado de dólares, sobre el mercado de guaraníes, son básicamente el encaje legal y la tasa de interés de letras de regulación monetaria. El encaje legal es, yo me doy deposito 100 guaraníes en un banco comercial y según los plazos voy a tener una parte de esa plata, de esos 100 guaraníes. Va al Banco Central. El Banco Central, el Banco Comercial la toma y la deposita en su banco, en su cuenta del Banco Central. Y no puede sacar ese dinero hasta tanto venza ese documento o si es a la vista tiene otras condiciones, ¿verdad? Ese mismo instrumento existe en dólares. Y en guaraníes existe también la tasa de letras de regulación monetaria, porque el Banco Central emite letras de regulación monetaria y no hay letras de regulación monetaria en dólares, ¿verdad? Entonces, solamente en guaraníes se tiene el mecanismo de la tasa. Yo puedo bajar la tasa, se va a ampliar la liquidez en guaraníes, pero la gente va a comprar dólares y va a entrar al mercado de dólares. Pero también puedo bajar la tasa de encaje legal en dólares, que hoy está en 26%. 26,5% para plazos menores inferiores a un año. Es muy alta, ¿verdad? Esta tasa llegó a estar en 15 en un momento dado. Por cada dólar, por cada punto porcentual que vos bajes la tasa, vas a ampliar más o menos entre 55 y 60 millones de dólares la cantidad de dólares que hay en la economía. Entonces, obviamente lo que hay mucho vale menos, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es una presión posiblemente a desinflar el tipo de cambio. Y ahí la pregunta que te tenés que hacer es,
y cómo yo acompaño la devaluación de Brasil y Argentina, porque la devaluación de Brasil y Argentina también marcan mi situación relativa en términos de precios con Paraguay, ¿verdad? Tema súper técnico, pero que hay que considerarlo, doctor, como para entender el fondo de la cuestión. Porque esa discusión que parece tan sencilla deriva en esto. O sea, yo toco un elemento y estoy tocando todo el sistema. Entonces puede tener consecuencias negativas, algo que yo creo que puede ser positivo. A tu criterio, entonces, ¿esta política que está llevando el banco es la correcta o debería tomar medidas, ya sea en esto que estás mencionando de la tasa, de los instrumentos de regulación? Yo creo que hoy una medida más expansiva en términos de dólares y en términos de guaraníes es la medida correcta. Y creo que se pueden acompañar las dos monedas para que no haya una presión sobre el tipo de cambio. Además, también lo que creo que va a ocurrir es que posiblemente durante el segundo semestre veamos un tipo de cambio mucho más tranquilo en Argentina. Argentina es el niño malo del barrio hoy, ¿verdad? Es el que está generando distorsiones en todas las... El alborotador del barrio. El alborotador del barrio, exactamente. Entonces, la Argentina ha tomado medidas muy fuertes en términos de retirar pesos del mercado, similares a estas medidas que te decía, y ha conseguido bajar muchísimo su cantidad de dinero. Eso quiere decir que los argentinos ya no tienen plata para comprar dólares, por tanto, ¿cómo va a subir tanto el dólar en Argentina? Los extranjeros ya se fueron hace rato, ¿verdad? Y nadie quiere volver a la Argentina. Hay elecciones, como vos decías, en octubre también. Y por otro lado tenemos el otro evento importante, que es, para secar los dólares, levantamos su tasa de letra de regulación, o lo similar a letra de regulación que tienen los argentinos, está hoy en 72%. Lo que acá está 4,75. 75, allá está 72. Una barbaridad, digamos. No, es una barbaridad. Una locura. Pero eso está secando y va a terminar teniendo que tener un impacto en los agregados monetarios al final, porque al restringirse la cantidad de dinero, no hay con qué comprar dólares y tampoco hay inflación, ¿verdad? Quiero dejarlo ahí brevemente, doctor, te pido por favor, porque vamos a ir a una pausa. Entiendo que la conclusión es, bueno, el banco podría asumir ciertas medidas de tal manera a que se dinamice la economía de manera interna. Eso entiendo que esa es la conclusión de lo que está mencionando el doctor. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa, justamente algo que tiene que ver con el manejo interno también. El tema impositivo, por ejemplo, hay un proyecto, hay una ley que se aprobó recientemente que tiene que ver con el régimen previsional de algunos sectores, el caso de los médicos concretamente, se discute el caso del Parlamento Nacional. Vamos a preguntar también todos estos elementos, de qué manera influyen en lo que está ocurriendo actualmente en la economía o en lo que puede ocurrir en el futuro no muy lejano. Pausa y a la vuelta estamos con este tema.